Buenos días a todos. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Mi nombre es Mónica Fuerte y formo parte del Departamento de Desarrollo de Negocio en WAM y os doy la bienvenida al webinar que hemos titulado Atención al cliente en logística y transporte, de la saturación a la excelencia con IA. Para aquellos que no nos conocen, WAM somos una compañía que nos posicionamos como un partner híbrido que aúna tanto tecnología, creatividad, marketing, medios y consultoría. Hacemos proyectos end-to-end y somos la unificación de varias empresas, entre ellas la conocida como LeadClick, que seguro que os suena un poco más. Por lo tanto, tenemos más de 18 años de experiencia implantando Salesforce. A lo largo de toda esta trayectoria hemos impulsado la transformación comercial y la atención al cliente de grandes empresas de este sector, como han sido Seur, Iberia, Transmediterránea. Sabemos que gestionar millones de interacciones diarias puede saturar a vuestros equipos y por eso os descubriremos hoy cómo la inteligencia artificial puede convertir esa atención al cliente en una gran ventaja competitiva. Iremos directos al grano con una agenda muy dinámica. Entonces, arrancaremos directamente con una entrevista donde Santiago Arias, Service Account Executive de Salesforce, y Laura Ortega, responsable de negocio del área de CRM aquí en WAM y experta de este sector, charlarán sobre los retos que tenéis en el día a día y cómo podéis solucionarlos. Y a continuación pasaremos a la acción con una demo en vivo de aproximadamente unos 15 minutos. Antes de darles paso, dos apuntes muy útiles. Lo primero, informarles que esta sesión va a ser grabada y que después de que una vez terminemos, les haremos llegar el vídeo con el mail para que lo podáis ver tranquilamente y en todo detalle. Y la otra es que durante toda la sesión podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat, que intentaremos contestarlas a lo largo de toda la sesión y si no, os contactaremos para resolverlas. Entonces, sin más dilación, Santiago, Laura, bienvenidos, el micrófono es vuestro. Muchas gracias, Mónica. No sé si me escucháis bien. Hemos tenido algún problema técnico de audio al principio. A ti, Laura, que te tengo que entrevistar. Si no te escuchamos, Un segundo, que está Mónica quitando el sonido, que es que estamos en la misma sala, perdonad, cosas del directo. yo sí que te escucho bien ahora, Laura. Sí, ya perfecto, podemos empezar. Vale, pues lo que comentaba, que muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y muchas gracias al equipo de One por brindarnos este espacio. Y te voy a hacer unas cuantas preguntas, Laura. ¿Te parece que empecemos? Preparada. Oye, en el sector logístico y en el mundo este en el que vivimos, que todo lo queremos para allá, en el que la inmediatez es súper importante. Los clientes cada vez nos demandan más información sobre sus pedidos y en tiempo real. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan el intentar ofrecer esa información en tiempo real, pero también gestionar las expectativas cuando algo no funciona bien, cuando hay retrasos o imprevistos? Perfecto, muchas gracias, Santi. Bueno, a mí antes de empezar a hablar de los desafíos como tal, creo que es importante para tener el contexto, es el gran reto al que se enfrenta a día de hoy el sector logístico y del transporte. Actualmente el volumen está creciendo muchísimo, en algunos ámbitos incluso dos cifras, pero los márgenes son muy ajustados. Por tanto, al final, para enfrentarte a estos desafíos, no nos vale solo con poner más personas. El crecimiento de volúmenes respecto al crecimiento del equipo, pues no es viable. Además, como bien decías tú, el cliente quiere saber dónde está su envío, qué ha pasado, cuándo se va a resolver, casi en tiempo real. Bueno, diría en tiempo real. Por lo tanto, el problema que muchas veces es que esa información existe, pero está repartida entre sistemas. Aquí las personas que están en el webinar del sector seguro que me entienden perfectamente, que tienen que mirarlo en un sistema diferente, en operadores e incluso en terceros, en otras empresas que les ayudan a hacer su servicio. Por tanto, el gran desafío, más que los desafíos, no es solo tener los datos, sino tener una visión unificada y ser capaces de comunicar de forma proactiva. Porque al final, cuando hay un retraso, lo peor no suele ser el retraso en sí, lo peor es la incertidumbre. Y aquí os pongo el ejemplo. Si a nosotros, que muchas veces nos hemos visto en esa tesitura, te avisan de que algo no se va a entregar o de que no va a estar en ese momento, tu nivel de cabreo, de insatisfacción,
es mucho menor que si te das cuenta tú mismo. Por eso, si al final la compañía es capaz de anticiparse, avisar bien y dar contexto, la percepción del cliente cambia muchísimo. Al final, en este sector, la confianza se gana más en cómo gestionas un problema más que en una entrega perfecta, que lo damos por hecho. Muy bien. Y para evitar esos cabreos y mejorar la satisfacción, lo que nos piden los clientes es tener más canales, utilizar su canal preferente para comunicarse con nosotros. Esto ya no solo va de teléfono, correo electrónico, también estamos habilitando chats, WhatsApp, redes sociales. ¿Cómo se maneja el volumen incremental de consultas, manteniendo la experiencia constante y ofreciendo una respuesta aceptable en todos esos canales? Pues aquí, Santi, el error más habitual que se suele tener es intentar atender todos esos canales que, como bien has dicho, cada vez son más de la misma manera y de la misma forma. Y eso, la verdad, es que no escala. Al final, no todas las consultas necesitan una llamada, ni todas siquiera requiere que un agente, una persona les atienda. En la logística y en el transporte hay muchísimas interacciones repetitivas que a todos nos va a sonar. ¿Dónde está mi envío? ¿A qué hora me llega? ¿Qué ha pasado con esta incidencia? Por tanto, el reto en esta unicanalidad de la que estamos hablando es ordenar ese volumen para automatizar lo repetitivo y luego priorizar lo urgente y dejar al equipo humano, que lógicamente tiene que estar, en los casos que realmente aportan valor o requieren gestión. Y luego hay otro punto muy importante que también se olvida, es que el cliente no tenga que empezar de cero cada vez que cambie el canal. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí voy a poner un ejemplo y me voy a ir a algo que creo que todos vamos a entender. Te llega un paquete que necesitas para mañana. Bueno, te tiene que llegar y no te llega. ¿Qué hacemos todos? Enviar un WhatsApp, enviar un email, llamar por teléfono. Imaginaros el caos que eso produce. Y eso en el cliente lo percibe, si no lo tiene ordenado, como 4 o 5 incidencias diferentes, cuando realmente es una. Por eso, al final, el cliente debe de saber en qué punto está tu caso y que eres tú el que está entrando por diferentes canales. Por tanto, la unicanalidad no es de estar en todos o en muchos canales, es de dar una experiencia coherente en todos y única. Genial. La verdad es que es justo lo que vamos a comentar luego, Laura, o sea que te agradezco justo esa respuesta. Y bueno, llevamos ya un tiempo trabajando con chatbots, ahora llegan los asistentes virtuales, conversacionales, IA generativa. ¿Dónde crees que aporta la inteligencia artificial más valor? O te lo digo de otra manera también, ¿dónde crees que sigue siendo imprescindible la aportación humana? Vale, aquí quiero empezar estoy hablando de errores, pero creo que también es importante y se comete mucho de que tendemos a pensar que cuando hablamos de IA ponemos un chatbot y la atención al cliente está resuelta. Y esto, pues, no va de eso, sino que va, como dices, habrá cosas que aporte valor la IA y otros que aporte la persona. ¿Dónde aporta muchísimo valor? Lo decía antes, en las tareas repetitivas. Pero, y aquí es importante decirlo, si el acceso es fiable y los procesos están bien definidos. Al final, por mucha IA que pongamos, si los datos están mal, cada incidencia se gestiona de una forma y lo único que hacemos es automatizar el caos. Es una IA caótica, vamos a decir. Al final, si tenemos todo esto ordenado, la IA en la logística y el transporte puede responder consultas frecuentes, como es el ejemplo que hablábamos anteriormente. ¿Dónde está mi paquete? Esto, tú te vas a un operacional, te da el número y te lo devuelve. Clasificar incidencias, que vaya al sitio correcto donde le tiene que atender. Resumir conversaciones, lo hablábamos antes, en esa unicanalidad donde te entran varios sitios, que sea capaz de la gente de saber qué está pasando. Priorizar casos. Es decir, al final, una serie de tareas repetitivas que el cliente, o sea, la empresa tiene que tener bien definidas, la IA podrá aportar muchísimo valor. En cambio, cuando hablamos de una mercancía dañada, una entrega crítica, un cliente estratégico o una situación que tiene un impacto económico que haya que indemnizar, pues aquí sigue siendo fundamental la parte humana. Ya no estamos hablando de solo dar información, hablamos de decidir, negociar y transmitir confianza, que es lo fuerte de las personas. Me gusta decir, de verdad, que yo creo, quien me ha visto hablar de la IA en otros sitios, creo firmemente sobre esto, la IA no viene a sustituir a un agente, viene a quitar carga operativa que no aporta valor para poder centrarse en lo realmente importante.
Por lo tanto, esto va de automatizar lo repetitivo y humanizar lo crítico. ¿Y cómo hacemos, Laura, cuando tenemos problemas? Una mercancía dañada, algo que no termina de llegar, una entrega fallida. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que tenemos para resolver esas situaciones? Y yo qué sé, especialmente cuando tienes diferentes actores que están involucrados en la gestión, una gestión de esas complejas en las que necesitamos humanos, transportistas, almacenes. ¿Cuál es el mayor reto ahí? Pues lo comentaba un poco al principio de la entrevista, Santi, que el gran problema en estas incidencias es que la información suele estar fragmentada. Al final, si ponemos un símil, cada uno tiene su parte del guión, es decir, su parte de información, pero nadie tiene la película completa. Nadie sabe qué está pasando con esa incidencia. Entonces, imagínate todo el tiempo que se pierde en algo que para el cliente es totalmente oscuro, es decir, no sabe qué está pasando, pero consume muchísimo en el agente para llamadas internas, correos, validaciones, búsquedas de pruebas, confirmaciones. ¿Y qué pasa mientras tanto? Pues el cliente espera una respuesta y está frustrado, por no decir bastante cabreado. Por eso, al final, resolver esto rápido no se trata solo de tener un buen equipo de atención al cliente, por supuesto que sí, es de tener una trazabilidad, reglas claras de escalado y una visión compartida del problema, es decir, que todos puedan entrar a tener la información en el mismo sitio. Cuando no existe, cuando esa trazabilidad o esa información no la tenemos en común, lo que estás haciendo es que al final tu agente de atención al cliente es un coordinador manual de cada incidencia. Imaginaros con el volumen que tiene actualmente este sector lo que puede pasar. Al final, en un sector como el transporte y la logística, si una incidencia compleja no está bien orquestada, esto se convierte rápidamente en un coste. Y tal y como son los márgenes, creo que no es viable y que esto tiene que cambiar. Hoy no lo vamos a resolver, pero sé que Álvaro está pendiente de hacer otra sesión en la que vamos a ver cómo podemos colaborar con esos actores en movilidad y demás y cómo todo se puede orquestar de una manera más eficiente, pero lo vemos en otro capítulo. Sí, tenemos poco tiempo y bueno, estamos tocando muchos palos, pero está bien. Y antes hablamos de unos imperativos que era la inmediatez, pero hay otra que es la hiperpersonalización. Y cada vez tenemos clientes con más necesidades muy específicas, ¿no? Horarios especiales o un transporte en frío, requisitos de manipulación. ¿Cómo compaginamos esa personalización necesaria con la homogeneización o estandarización que nos obliga para poder escalar las operaciones? ¿Cómo combinas esos dos mundos? No es fácil porque al final ese equilibrio es la clave del éxito de todo lo que hemos estado explicando anteriormente. Porque no todos los clientes son iguales, pero tampoco podemos gestionar cada caso como si fuera artesanal. Es inviable, lo decía anteriormente, esto hace que la atención al cliente no escale. Por tanto, la clave está en estandarizar la base y personalizar solo donde aporta realmente valor. Y aunque se personalice, que también quede por escrito y que los flujos estén claros para todo el mundo. Es decir, tener procesos comunes para que la operación sea escalable, pero al mismo tiempo recoger y activar reglas específicas según el tipo de cliente, el servicio contratado o el nivel de criticidad. Como tú decías, no es lo mismo una entrega estándar de 24 o 48 horas que un cliente con una franja que haya contratado que se le entrega antes de las 10 de la mañana o que su envío sea tan sensible porque se envía en frío. El error sería intentar resolver esta personalización con un conocimiento en la cabeza de las personas, que esto a todos nos suena y lo sabe fulanito, pero esto no va así. No, esto genera una dependencia que no hace que no escala el equipo, que no escale el equipo. Entonces, cuando estas particularidades, como decía, están bien definidas en el proceso y visibles para todos, se puede dar un servicio mucho más consistente sin perder eficiencia. O sea, tienes un flujo bastante genérico y luego sus particularidades, pero todo bien procedimentado. Sí, de hecho yo creo que si está bien definido y se puede accionar, incluso lo vamos a poder automatizar aunque sea un servicio personal, o sea que vamos a por ello. Y luego, última pregunta, Laura. Hemos conseguido gestionar la operación, cada vez tenemos más presión, pero hemos salido de ahí y llega la nueva ley de atención al cliente. ¿Cómo impacta esta ley al sector logístico y qué implica para las compañías que están aquí con nosotros?
Pues a ver, la ley sí que llevamos hablando de ella muchos, tengo que decir que 2 años, pero por fin se ha puesto en vigor en diciembre de 2025 y creo que han dado un año para replantearla. Afecta sobre todo en el sector de logística y transporte a aquellas empresas que atienden a un destinatario final. Pero a mí no me gusta hablar de ley como que va solo de cumplir. Para mí, esta ley nos tiene que dar ese paso hacia adelante de repensar cómo atendemos al cliente cuando más lo necesita. Y lo vengo diciendo en todas las anteriores preguntas y respuestas que hemos tenido. Cuando hay una incidencia, un retraso o un pico de volumen, la experiencia del cliente se juega en la capacidad de respuesta del equipo. Por tanto, la nueva normativa, la nueva ley, creo que viene para elevar ese listón y obliga a las compañías a revisar cómo están gestionando esa relación, pero es el momento de volver a analizar cómo lo estamos haciendo y ponerlo en marcha. ¿Qué nos piden? Pues no voy a hablar de todo lo que viene en el BOE, porque son muchas cosas. Esto podemos tener, como digo yo, un espacio especial para ello, pero básicamente tiempos de respuesta más rápidos, accesibilidad a todos los canales, que siempre tengas disponible a un agente. Pero al final, a mí me gusta hablar de la ley y verla más allá del cumplimiento. Creo que el verdadero reto es aprovechar este contexto para evolucionar hacia una atención más ágil, más transparente y más eficiente. Pues a ver si es verdad, que así ganamos todos. Sí, Laura, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Y si no te importa quedarte por aquí para ver si hay alguna pregunta al final y la podemos responder juntos. por supuesto. Vale. Pues dejadme compartir la pantalla y vamos a pasar a la segunda parte que sería la presentación. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí, Vale. Porque lo que queremos hacer ahora es explicaros cuál es nuestro foco, cuál es nuestra propuesta al servicio de atención al cliente y en concreto al sector de la logística y el transporte. Una propuesta que está basada en 4 ejes, fundamentalmente. El primero, el fomentar el autoservicio. Lo que queremos es intentar deflectar todos esos casos que comentaba antes Laura, que son repetitivos, fáciles de gestionar, o que un agente humano no necesita, no es necesario que intervenga porque no ofrece un valor en esas gestiones. Nuestra propuesta es ofreceros una IA conversacional que lo que nos va a permitir es desplegarla en todos los canales. No tenemos que construir una IA para cada uno de los canales, sino que lo que vamos a hacer es activar una única interfaz con las características de canal para poder ofrecer una solución común a todos los clientes independientemente del canal. Y digo canal porque lo que queremos, como decía antes, es conectar todos los canales preferentes del cliente en un único sitio para poder ofrecer una experiencia no solo omnicanal, sino también consistente. El poder trasladar nuestra imagen de marca independientemente de la gente y del humano y del canal que está utilizando. De esta manera lo que hacemos es mejorar el horario, de esa manera también lo que conseguimos es ofrecer una mayor satisfacción a nuestros clientes para que pueda gestionar sus gestiones lo más rápido posible. Pero lo que no podemos evitar es que terminen entrando casos al contact center. A pesar de que hacemos muchos esfuerzos en la parte del autoservicio, seguiremos teniendo esas gestiones que tenemos que resolver como agentes humanos. Ya bien sea porque el caso es más complejo de lo que puede resolver esa IA conversacional o por la tipología del cliente que demanda hablar con un humano, como además ofrece también o exige la ley. Y aquí lo que hacemos es mucho foco, aplicando inteligencia artificial en ofrecer píldoras de productividad a los agentes para que puedan hacer más con menos. Y aquí os pongo ejemplos. ¿Por qué no resumir la información de lo que se ha tratado antes para que cuando un agente se pone a atender una gestión lo pueda hacer en el menor tiempo posible con un resumen? O utilizar respuestas automáticas en el correo electrónico o en las conversaciones, en el chat, en el WhatsApp, que vienen del conocimiento que ya tenemos en las empresas, de tal manera que podemos ganar un montón de minutos al día, ¿no? O al final de un caso, el poder documentarlo. Quizás la IA generativa lo que mejor hace son resúmenes de todo lo que está sucediendo. Y de esa manera, sin necesidad de que la gente tenga que hacer un resumen, lo que vamos a hacer es documentar absolutamente todo lo que está pasando para en base a eso tomar acción. Esto va, y ese es el cuarto pilar, de mejorar de manera continua. La IA lo que nos permite a día de hoy es poder analizar todo lo que está sucediendo.
poder coger la transcripción de todas las llamadas y analizar los patrones, los insights que están sucediendo en esas llamadas. No solo eso, sino también todas las conversaciones de chat o WhatsApp que estamos teniendo en todos los canales que hemos habilitado. O por qué no los correos electrónicos o los casos. Para con esa información sacar insights que no estábamos contemplando y poner el cliente en el centro y poder medir la experiencia que tiene con cada uno de nuestros procesos con el objetivo de mejorarlo, aumentar la calidad y demás. Dejadme que os ponga 3 ejemplos de cosas que ya estamos haciendo para fomentar el autoservicio. En primer lugar, el correo electrónico. Todos vosotros nos estáis diciendo que tenéis miles y miles y miles de correos electrónicos. Probablemente porque el canal telefónico está saturado y muchos clientes nos escriben por correos electrónicos. Hay empresas que ya están ganando mucho retorno de inversión con la IA, intentando deflectar o quitando de la bandeja de entrada esos correos electrónicos de los españoles, que somos muy correctos, dando las gracias. O los out of office, los espero una respuesta, o los correos duplicados, esos que decías Laura antes, ¿no? Porque al final nos han entrado por WhatsApp, luego por correo electrónico y demás. Parece una tontería, pero si de los miles de correos electrónicos identificamos un 10% que son correos que no tenemos que atender y los eliminamos, no estamos haciendo perder el tiempo a los agentes en eliminarlos de la bandeja de entrada. También lo que podemos hacer es automatizar las circunstancias más habituales para que el propio agente, ese agente conversacional, Agentforce, que es como lo llamamos, pueda responder en automático al cliente. O nutrir, que esto es un caso de uso muy habitual que ya estamos trabajando con algunos clientes. Coger la información que nos entra por correo electrónico y recopilar información de otros sistemas para presentárselo en la pantalla a la gente ya todo tratadito, mascadito, para que su última milla sea la más efectiva y no tenga que hacer esa tarea de buscar información en otros sistemas o en Salesforce para poder empezar a trabajar en un caso. Con el objetivo, como decíamos antes, de ganar esos minutos que nos van a ser muy útiles cuando queremos ser productivos. El segundo ejemplo es el WhatsApp. Habilitar el WhatsApp, pero no solo para hacer outbound, no solo para poder hacer un envío transaccional, por ejemplo, para explicarle a un cliente que el pedido está a punto de llegar, sino para convertir ese canal en bidireccional. Poner un agente virtual conversacional para que me ayude a gestionar las cosas más habituales, porque, por ejemplo, cuando no es el día perfecto para llevar a cabo el envío, que el cliente a través de nuestro robot, a través de ese asistente, pueda cambiar la fecha para elegir la más adecuada para sus necesidades. O hacer una escalación al humano cuando eso no consiga resolver. Quizás durante el horario comercial, durante el horario de atención al cliente, podamos, con el resumen de todo lo que ha intentado hacer el asistente virtual con el cliente, poder ponerse lo antes posible a trabajar, como veremos luego en la demo que os vamos a enseñar. Y por último, y quizás el más importante, es habilitar ese asistente en el canal telefónico para resolver las dudas más habituales, para eliminar de una vez por todas esas IVRs que terminan en mucha insatisfacción a nuestros clientes. Gestionar autoservicio, priorizar las incidencias y a lo mejor dar paso a los clientes más importantes al call center e intentar resolver en autoservicio el resto. Bueno, aquí al final es aplicar reglas de negocio con el objetivo de ofrecer la mejor satisfacción y, como os decía antes, que los clientes vuelvan a llamarnos en vez de enviarnos correos electrónicos, porque podemos atender el 100% de las llamadas. Y en el caso de que no suceda la resolución, de nuevo, volver a escalárselo a la gente con el contexto de lo que ha sucedido. ¿Qué píldoras más habituales estamos viendo en la atención al cliente cuando los gestores son los encargados de resolver los casos? Pues en primer lugar, una clasificación automática de lo que está sucediendo y aplicando esas reglas de negocio que decíamos antes, poder clasificar, priorizar, asignar un SLA, enrutar solo a la persona más adecuada que va a atender mejor a mi cliente. En segundo lugar, ya hemos hablado de los service replies, esa capacidad que tiene el sistema de entender lo que nos están preguntando y proponer una respuesta a la gente para que con un clic automáticamente conteste a nuestro cliente. O Service Assistant, que lo que hace es, en función de lo que nos está entrando, crear una lista de tareas para la gente para poder contestar de una manera homogénea y para, por ejemplo, poner a esos agentes que llevan muy poco tiempo trabajando con nosotros en marcha lo antes posible. Estas listas además se generan de manera dinámica y son muy interesantes en ese traslado de marca que queremos hacer de manera homogénea independientemente del canal. Y como ya hemos repetido muchas veces, los resúmenes, antes, durante y después de las gestiones, ofreciendo lo que mejor hace la IA generativa, es un resumen a la gente para poder ponerse en marcha o quitarse de los resúmenes y la documentación del caso lo antes posible y tratar otras gestiones.
Y con el objetivo de la mejora continua os hacemos dos propuestas. Seguir realizando las encuestas después de una iteración, el medir la calidad del servicio con una pequeña encuesta, que lo que nos diga el cliente es cómo lo hemos hecho. Y utilizar esa respuesta también para poder crear una tarea a un equipo comercial si el cliente está satisfecho, o de nuevo que le vuelva a llamar el servicio de atención al cliente si no está del todo satisfecho con el resultado de la gestión. Pero como todos estamos ya cansados de contestar muchas encuestas, lo que ofrecemos también es de manera no solicitada lo que os decía al principio, poder analizar todas las gestiones que tenemos en un contact center. Tenemos un producto que no os digo que sea un plug and play, pero casi, que lo que nos ofrece es insights de todas las iteraciones, las llamadas, los correos, las conversaciones por chat, WhatsApp, los casos, para entender qué está pasando y en base a eso mejorar nuestro servicio. Pero si os parece, lo que vamos a hacer es pasar a la demo. Y me voy a aventurar y lo que voy a hacer es una llamada en inglés, perdonad que sea en inglés, a un agente virtual para ver cómo me puede atender. En este caso lo que voy a hacer es soy Santiago Demo y voy a llamar al call center con un par de gestiones y me va a atender el asistente virtual. Decidme si no se escucha bien, ¿de acuerdo? Soy Santiago y llamo a el sistema. Thank you for calling the Salesforce Interactive Demo. This call is recorded. I am a voice-powered agent who can help with your support cases and answer questions using our knowledge base. Let me know why you're calling or feel free to ask me about what I can do. Yeah, hello, this is Santiago. I've got open cases. Could you tell me the status, please? Catching your cases, I found 3 open cases for you. 1, subject, my device is broken. Status, new 2. Subject, my order never arrived. Status, new 3. Yeah, Subject, this is the one. invoice, This is the one that I want to change because my order already arrived, so I would like to close that case, please. Closing your case, my order never arrived, has been successfully closed. Is there anything else I can assist you with? Yeah, in fact, the order arrived, but is missing parts, and I would like to open a new case. Let's create a new case for the missing part. Could you provide a brief description of the issue to include in the case? Yeah, when the order arrived, is missing 2 parts. Creating a case. Your new case has been successfully created. Here are the details. Case number 04928590. Subject, missing parts in order. Description, when they're going to arrive, if it's missing 2 parts, is there anything else I can assist you with? No, that's everything. Thanks a lot for your help. You're welcome. Have a great day, and feel free to reach out if you need any further assistance in the future. Bueno, espero que se haya escuchado bien. Como veis, lo que hemos hecho es analizar los casos que ya tengo abiertos. He conseguido cerrar un caso que ya tenía resuelto. Y por otro lado, lo que he hecho es crear un nuevo caso porque faltaban piezas en el pedido que ha llegado. Dios no quiera que suceda esto, pero lo que vamos a hacer es, en ese caso, pedirle al asistente virtual que abra una incidencia y que la pueda gestionar un equipo de back office o quien sea. Dejadme que vaya a otro canal. Hemos utilizado el canal voz. En breve lo vamos a tener en castellano, que esa es una de las preguntas que parece que había en el chat. En unos días vamos a tenerlo ya en castellano. De hecho, si queréis, ya podríamos hacer alguna demo en español y funciona, que es una pasada. O sea que os animo a probarlo y a llamarnos para que podamos analizarlo con vosotros. Dejadme que me convierta ahora en otro actor. Me voy a ir a la aplicación de Service. Y lo que voy a tratar ahora es en mi portal con un asistente virtual. Y en este caso, lo que voy a hacer es, me llamo Rachel Harris, me va a identificar por el correo electrónico para saber quién soy y lo que le voy a poner es un asunto para que luego lo deje reflejado en la ficha del cliente y en la gestión. Empiezo la conversación y lo que le voy a pedir a la gente es el estado de mis pedidos.
Está la demo medio en inglés, medio en español, pero yo creo que voy a contestar en castellano. Aquí está. Veo que tengo estos pedidos. La verdad es que me he quedado sin presupuesto y entonces lo que voy a hacer es intentar cancelarlos. ¿Cuáles puedo cancelar de estos pedidos? A pesar de que escriba mal, porque tengo los dedos que tengo, pues el sistema normalmente me entiende. Y lo que le voy a decir es que me cancele el segundo, que es algo que un bot no entiende. Y como veis, el pedido ya ha sido cancelado. Y ahora lo que voy a hacer es dar paso a un agente porque necesito hablar con un agente humano. El sistema me lo va a proponer y aquí lo que tengo es la gestión que me entra como agente humano. Habéis oído la campanita, lo acepto y como ya tengo el cliente identificado, lo que va a hacer el sistema es abrir la ficha cliente. Aquí lo que tengo es toda la transcripción de lo que ha sucedido anteriormente. Y no solo eso, sino lo que os decía, un resumen de la conversación que ha tenido el agente virtual con mi cliente. De tal manera que de una manera muy rápida puedo entender que quería el detalle de los 4 pedidos y que uno de ellos ha sido cancelado, el 4514. El sistema ya ha preguntado qué puedo hacer por ti hoy. Perdonad que esté en inglés de nuevo. Y lo que le voy a preguntar es, quiero saber si hacéis envíos internacionales. Veo la pregunta del cliente y automáticamente el sistema, en base al conocimiento que tengo dentro de Knowledge o en otros sistemas, es proponer una respuesta para que simplemente con un clic pueda o editar la respuesta y personalizarla o directamente postearla. El cliente recibe la respuesta y lo que me pregunta ahora, por ejemplo, es ¿y cómo puedo analizar? ¿Cómo puedo saber o calcular los costes del envío? Y de nuevo el sistema lo que hace es buscar la mejor respuesta, me la propone para que yo le explique al cliente que basado al el peso, las dimensiones o el método de envío y el destino, por supuesto, pues será un coste o será otro. Ok, muchas gracias por la respuesta. Y bueno, esto es algo que puede contestar un humano perfectamente, pero fijaos lo fácil que es postearlo para que automáticamente la respuesta se envíe al cliente, ¿no? No hay nada más pendiente. Gracias. El agente que ya ha visto que tiene siempre la última palabra, lo que hace es finalizar el chat y automáticamente lo que va a hacer el sistema es resumir toda la iteración que hemos tenido, tanto el agente virtual como el agente humano con el cliente, y lo que me va a rellenar automáticamente son 3 campos. El resumen, la gestión que queríamos resolver y también la resolución que le hemos propuesto al cliente. Nos gusta la respuesta, lo guardamos y automáticamente toda esta información queda anidada en la ficha cliente. Esto es un poco lo que os queríamos enseñar hoy. Lo que tenemos es asistentes virtuales, conversaciones que hemos visto, independientemente del canal. Con las características de cada uno de los canales vamos a construir una IA y lo que vamos a hacer es activarlo para poder incrementar la satisfacción, poder cambiar de horario, ofrecer un servicio de atención al cliente óptimo fuera del horario comercial, lo que vosotros consideréis. Y por nuestra parte, eso es todo. Creo que hay algunas preguntas en el chat que, si os parece, intentamos resolver porque todavía tenemos un poquillo de tiempo. Sí, Giancarlo preguntaba si estaba la solución en español y ya lo tenemos en los entornos de demo. De hecho, en vuestros entornos de Salesforce ya está en el builder de Agentforce en castellano para que podáis empezar a hacer pruebas. Y si ya habéis hecho algún agente, algún Agentforce en algún canal como el WhatsApp o el chat, lo vais a poder empezar a probar ya en los canales de voz.
Y lo que tenemos que ver es qué tecnología de telefonía tenéis para ver si es inmediata la integración o si es posible, no es posible y ver con cada uno de vosotros en detalle la solución de la misma. Y Ana nos pregunta si la información y las respuestas están basadas en knowledge y efectivamente la primera respuesta es sí. Knowledge es la parte troncal de las respuestas de la IA generativa, de service replies y demás, pero podríamos evaluar otras soluciones utilizando Data Cloud, etcétera, para poder utilizar la información que ya tenéis en muchos casos ahí, si no lo tenéis en knowledge, para poder dar respuesta. Pero eso si queréis lo vemos en detalle. Santi, perdona, había otra pregunta de Giancarlo, creo. Ha puesto dos. La de, si quieres la tiro yo que la tengo, la he cogido, si te parece. Nos preguntaba que si todos los partners de la cadena, Parcel, etcétera, deben tener también Salesforce o cómo se ha integrado. La respuesta es no, o sea, se puede, pero no es necesario. Al final, Salesforce, lo que hemos propuesto en algunos clientes que sea y lo que es la capa de orquestación y visibilidad. Luego tú te integras con un TMS, un operacional, el RP, una plataforma de carrier, una herramienta de tracking, portal de clientes. O sea, al final lo que intentamos es que esa es la plataforma de la atención al cliente, incluso hasta de comercial, y que se traiga la información donde sea necesaria. Por eso tu pregunta, ¿es necesario? No. ¿Se puede? Sí, porque también estamos trabajando con otras herramientas como puede ser Slack para que se pueda comunicar a través de Salesforce con otros actores. Sí, es la que es Pero una habría que pieza. verlo más en detalle y demás. Es la que es una pieza que puede ser fundamental en esa gestión de usuarios que están en movilidad, que al final lo que necesitamos es que reciban una notificación, pero eso será parte de otro webinar que seguro que preparamos dentro de poco, como os decía antes. Y también David Ángel nos está preguntando cómo podemos resolver en First Call Resolution y ahí lo que te diría, David Ángel, es que lo que tenemos es necesidad de construir bien en la gente. No solo eso, sino crear bien la operación, como decía Laura durante las preguntas, para que sea accionable y que la gente con esa operación y esa accionabilidad lo que pueda resolver es la gestión, como hemos visto antes con el ejemplo que hemos puesto en la voz o en el chat, en la primera llamada. Y Giancarlo, idealmente es Service Cloud, como decíamos antes, pero porque podríamos venderle licencias a todos los usuarios de las empresas y estaríamos encantados de hacerlo así, pero en algunos casos lo que tenemos es que ver si será Slack o les integramos en otras piezas, como se ha ido haciendo, por ejemplo, ahora que es el correo electrónico. Pero veámoslo en detalle con vosotros, a ver cuál es lo que mejor os encaja y lo vemos. Muy bien, pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por cerrado el webinar. Recordad que está grabado, que lo podéis volver a ver o enviar a las personas que consideréis a las que pueda ser interesante. Y de nuevo, dar las gracias a Mónica, a Laura, a todo el equipo de WAM y de LeadClick, como comentabais antes, porque para mí ha sido un placer estar aquí hoy con vosotros.